es Expreso Yatasto. Un podcast de Acervo Yatasto. www.acervoyatasto.com. En el episodio de hoy, Onetti y el infierno, la muerte del Eros. La primera carta, la primera fotografía, le llegó al diario entre la medianoche y el cierre. Estaba golpeando la máquina, un poco hambriento, un poco enfermo por el café y el tabaco, entregado con familiar felicidad a la marcha de la frase y a la aparición dócil de las palabras. Así comienza el relato breve El infierno tan temido de Juan Carlos Onetti, en el que se cuenta la historia de Rizzo, un periodista de la sección de hípicas en el periódico de la ciudad de Santa María, que empieza a recibir una serie de fotografías que su exmujer le envía teniendo relaciones con otros amantes desde distintas ciudades. Rizzo se casa en segundas nupcias con Gracia, una actriz 20 años menor que él, ante la desconfianza y el pesimismo de su círculo más íntimo, entre los que parece encontrarse el narrador, cuya distancia con el protagonista, que oscila a lo largo del relato, resultaría un caso de estudio aparte. Rizzo es viudo y tiene una hija pequeña de su primera esposa. Gracia era una actriz que cuando conoce a Rizzo todavía no se había acostado con ningún hombre, a pesar de que había tenido previamente 2 noviazgos, primero con un director y luego con un actor, pero para ella el teatro era un oficio además que un juego y pensaba que el amor debía nacer y conservarse aparte, no contaminado por lo que se hace para ganar dinero y olvido. Ella imaginó en Rizzo, como afirma el narrador, un puente, una salida, un principio. Sus dotes actorales lograron anticipar en Rizzo algunos aspectos que luego se harían realidad. Adivinó su soledad mirándole la barbilla y un botón del chaleco. Adivinó que estaba amargado y no vencido, y que necesitaba un desquite y no quería enterarse. Durante varios días lo estuvo observando y el encuentro fue inevitable. El narrador añade luego algo que marcaría la relación de los dos, aún más luego de la separación, digamos, física de ambos. Se puso a creer en él, descubrió intensidades de la curiosidad, se dijo que solo se vive de veras cuando cada día rinde una sorpresa. El divorcio vendría luego de que Gracia fuera a actuar a El Rosario. Durante ese periodo y en la última función, ella le es infiel a su esposo con uno de los actores. En ella el actor no despertaba deseo, más bien algo similar a lo que le despertaba a Rizzo cuando la conoció, una especie de conmiseración. Ella había actuado como un animal curioso y lúcido, con cierta lástima por el hombre, con cierto desdén por la pobreza de lo que estaba agregando a su amor por Rizzo. Cuando finalmente se lo contó a su marido, este le pidió que hiciera con él lo mismo que había hecho con su amante. Quería experimentarlo todo, quería que como actriz que era, que repitiera el papel como si estuviera en otra función, ante un nuevo espectador. Al día siguiente Rizzo le pide el divorcio. Ella se va de Santa María y ahí es cuando las cartas empiezan a llegar, desde Bahía, desde Asunción, siempre con un hombre distinto. Cartas que no son del todo claras, que esconden más de lo que muestran, al menos al principio. Y todo parecía una puesta en escena. Los hombres eran elegidos por ella específicamente para el montaje de las fotos. En el plano mágico, todos los groseros o tímidos hombres urgentes no eran más que obstáculos, ineludibles postergaciones del acto ritual de elegir en la calle, en el restaurante o en el café al más crédulo o inexperto, al que podía prestarse sin sospechas y con un cómico orgullo a la exposición frente a la cámara y al disparador, al menos desagradable entre los que pudieran creerse aquella memorizada argumentación de viajante de comercio. Entonces todo quedaba dispuesto. Disponía las luces, preparaba la cámara y encendía al hombre. Es decir, el hombre no era otra cosa que un dispositivo más en el escenario que había levantado y en el que ella era la actriz principal. A partir de las primeras fotografías que llegan a manos de Rizzo, comienza una nueva relación entre los dos. Se establece un nuevo vínculo en el que, en un momento, Rizzo tiene la esperanza de encontrar un atisbo de amor. ¿Por qué no? Llegó a pensar, ¿por qué no aceptar que la fotografía, su trabajosa preparación, su puntual envío se originaban en el mismo amor, en la misma capacidad de nostalgia, en la misma congénita lealtad? Ya Ahmed Oubali, en su ensayo El infierno tan temido de J.C. Onetti, una lectura
transtextual, encuentra un paralelismo que resulta bastante pertinente entre Gracia y el mito de Lilith, nacido a partir de los exégetas de la Torá y a partir del pasaje misterioso en el que durante el sexto día, en Génesis 1:26, se puede leer: y Dios creó al hombre a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Sin embargo, una página después, como se puede leer en el cuento de Primo Levi, se cuenta que Dios forma a Adán y luego piensa que no está bien que el hombre esté solo, por lo que le quita una costilla y con ella fabrica una mujer, mejor dicho, una menin, una varona, una hembra de hombre. En ese momento, la igualdad desaparece. Según el mito, en el sexto día de la creación, Dios hizo a Adán y a Lilith, en relación de igualdad, del mismo polvo. En medio del acto amatorio, Lilith le pide a Adán para ocupar la posición superior, a lo que Adán se niega rotundamente. Lilith le reprocha, dado que ambos tenían los mismos derechos, puesto que habían sido creados en relación de igualdad, y ante las continuas negativas de Adán, ella lo abandona renunciando al jardín del Edén para terminar a orillas del Mar Rojo. Allí tiene copiosas relaciones con distintos demonios. Ella está siempre preñada y no para de parir. Adán se entera de lo que sucede y le pide a Dios que haga que Lilith vuelva a su lado. 3 ángeles son enviados para convencer a Lilith, pero no logran hacerlo. Ella se niega rotundamente a volver a los brazos de Adán, ya que éste y Dios, ambos varones según el mito, siempre lograrían ponerla en una relación de desigualdad. El relato de Primo Levi finaliza del siguiente modo: luego de la expulsión de Adán y Eva del paraíso, Dios se quedó solo y, como sucede a la mayoría de nosotros, no supo resistir a la soledad ni a la tentación y buscó un amante. ¿Adivinan quién? Lilith, la diableza, la cual creó un escándalo inenarrable, o sea que ocurrió como en las disputas, en las que a una ofensa se contesta con otra ofensa más grave, con lo que el desacuerdo no acaba nunca, al contrario, se torna cada vez mayor, porque debes saber que estos amoríos indecentes no han acabado todavía ni tienen visos de acabar pronto. Por un lado son las causas del mal que existe en la tierra, por el otro, su efecto. Mientras Dios siga pecando con Lilith, habrá sobre la tierra sangre y dolor. Pero vendrá un día en que un ser poderoso, el que todos esperamos, haga morir a Lilith y ponga fin a la lujuria de Dios y a nuestro exilio. Llega un punto en el relato que para Rizzo las fotografías empezaron a perder interés. Es como si recibirlas pasara a formar parte de la cotidianeidad, perdiendo su originalidad. Rizzo había destruido sin mirar los últimos 3 mensajes. Se sentía ahora y para siempre en el diario y en la pensión como una limaña en su madriguera, como una bestia que oyera rebotar los tiros de los cazadores en la puerta de su cueva. Pero Gracia, fiel a aquello de que solo se vive de verdad cuando cada día rinde su sorpresa, empezó a enviar sus fotografías ya no a Rizzo, sino a su entorno. Primero a un compañero de trabajo, el viejo Lanza, luego a su suegra, la madre de su primera esposa, y finalmente a su hija. Rizzo entonces comprendió, como dice el relato, que la segunda desgracia, la venganza, era esencialmente menos grave que la primera, la traición, pero también mucho menos soportable. El momento en que llega la última fotografía a manos de su hija es cuando Rizzo decide quitarse la vida. Es como si lo que antes creía amor, aquello de lo que Empédocles decía que mantenía unidos a los 4 elementos de los que estaban compuestas todas las cosas, se hubiera desintegrado por fuerza del odio. En el artículo publicado en Marcha el 19 de octubre de 1962, Lucien Mercier afirma que la conciencia en el infierno tan temido es una figura terrible que surge del pasado para castigar. El cuento es una introducción al suicidio. Esto sería una interpretación freudiana a partir del concepto de eterno retorno de lo reprimido que Freud toma prestado de Nietzsche y lo desarrolla en el texto Más allá del principio del placer. Allí se va a poner el foco en la neurosis traumática que puede tener lugar tanto en tiempos de guerra como de paz y presenta un carácter particular. Es capaz de reconducir en la vida onírica a quien la padece una y otra vez a la situación dolorosa, incrementando la sensación de terror. Freud llama terror al estado en que cae cuando se corre un peligro sin estar preparado. Destaca el factor sorpresa.
Es de esto que se desprende lo que Freud denomina compulsión de repetición o Wiederholungszwang, proceso en el cual aquello que vuelve una y otra vez se adscribe a lo reprimido inconsciente. Esta resistencia es producida en pos de ahorrar el displacer que vendría aparejado como resultado de la exteriorización de lo reprimido y da la impresión de la existencia de un destino que la persiguiera, de un sesgo demoníaco en su vivenciar y de ese destino final, al mismo tiempo que exterioriza en el eterno retorno del igual y se instaura más allá del principio del placer. Las fotografías serían la revelación de lo reprimido ante los ojos de Rizzo, y esto empieza a manifestarse de tal forma que llega a la mirada del otro, se exterioriza. Freud va a insistir en la carencia de protección antiestímulo que presenta el órgano anímico, encargado de la defensa de las excitaciones provenientes del interior, cuyas fuentes son las pulsiones. Y una pulsión es, como resalta Freud, un esfuerzo inherente al orgánico vivo de reproducción de un estado anterior que lo vivo debió resignar bajo el influjo de fuerzas perturbadoras externas. La pulsión para Freud, a pesar de lo que se creía, es conservadora. Si nos es lícito admitir como experiencia sin excepción que todo lo vivo muere, regresa a lo inorgánico, entonces la meta de toda vida es la muerte y retrospectivamente lo inanimado estuvo ahí antes que lo vivo. A este fenómeno Freud le va a dar el nombre de pulsión de muerte y va a concebir un modelo pulsional dualista. Por un lado está la pulsión de muerte o tánatos, que para definirla se va a apoyar en Schopenhauer, quien consideraba a la muerte como el objeto de la vida, el genuino resultado y en consecuencia el fin mismo de la propia vida. La pulsión de muerte tiene como objetivo el retorno a un estado anterior, mientras que la pulsión de vida o pulsión sexual, eros, por el contrario, representa la encarnación de la voluntad de vivir. De tal suerte, añade Freud, la libido de nuestras pulsiones sexuales coincidiría con el eros de los profetas y filósofos, el eros que cohesiona todo lo viviente. En el infierno tan temido, eros y tánatos, pulsión de vida y pulsión de muerte, estarán en tensión constante, y ese conflicto solo encontrará resolución cuando tánatos acabe por derrotar a eros. En esa última fotografía en manos de la hija de Rizzo, el último refugio de la inocencia, lo que Rizzo tenía de veras vulnerable. Ahora bien, ¿cuál es el infierno tan temido de Onetti? Tal vez sea comparable con el infierno del igual que plantea el filósofo coreano-alemán Byung-Chul Han en una obra que se llama precisamente La agonía del eros. Las fotografías que recibe Rizzo de su ex mujer con un amante distinto ponen al remitente dentro de una serie de amantes, disolviéndose en ella, desdibujando su rostro y confundiéndolo entre el de los otros amantes. Según Byung-Chul Han, no solo el exceso de oferta de otros conduce a la crisis del amor, sino también la erosión del otro, que tiene lugar en todos los ámbitos de la vida y va unida a un excesivo narcisismo de la propia mismidad. De este modo, en el infierno de lo igual, entonces, al que la sociedad se asemeja cada vez más, no hay ninguna experiencia erótica. La sociedad de consumo ha contaminado a las relaciones amorosas. Comparamos de manera continua todo con todo y así lo nivelamos para hacerlo igual. Eso es a lo que aspira la sociedad de consumo, a eliminar la alteridad atópica a favor de las diferencias consumibles, heterotópicas. El otro que atrae, que fascina, tiene que presentar una simetría y una condición atópica, es decir, carente de lugar. Sócrates, como amado, se hacía llamar Atopos. Pero vivimos en una sociedad cada vez más narcisista en la que la libido se invierte sobre todo en la propia subjetividad. El narcisismo no es en absoluto sinónimo de amor propio. El sujeto narcisista no puede fijar claramente sus límites, lo que hace que se diluyan los límites entre él y el otro, haciendo del mundo nada más que una proyección de sí mismo. La lógica de consumo no le era ajena a Onetti. Durante un periodo de tiempo considerable trabajó como publicista y afirma en el documental Juan Carlos Onetti, un escritor, de Jorge Ruffinelli y Julio Jaimes, que tenía a su cargo la edición de una revista en la que escribía, según sus propias palabras, sesudas editoriales sobre consumo. El capitalismo, frente a la suposición difundida, entre otros por Walter Benjamin, no se puede tratar como una religión, por el simple hecho de que una religión implica las categorías de deuda,
la culpa, y desendeudamiento, el perdón, mientras que el capitalismo solo es endeudador. La sociedad de rendimiento, como sostiene Byung-Chul Han, está dominada por el poder, ya no por el deber. Y el eros es una relación con el otro que está radicada más allá del rendimiento y el poder, por lo que se encuentra en perpetua agonía. El amor se positiva hoy como sexualidad que está sometida al dictado del rendimiento, y la sensualidad no es más que un capital que hay que aumentar. El cuerpo, con su valor de exposición, equivale a una mercancía. Entonces, al despojar al otro de su alteridad, no existe forma de amor posible, solamente se trata de consumo. El eros resulta una amenaza para el capitalismo porque al ser una relación asimétrica con el otro, interrumpe la relación de cambio. El capitalismo necesita eliminar por doquier todo tipo de alteridad para que todo quede sometido al consumo. El capitalismo, del mismo modo, absolutiza la mera vida, el mero hecho de estar vivo, de estar biológicamente vivo, la mera supervivencia. Su fin no es la vida buena. Su compulsión a la acumulación y al crecimiento está dirigida contra la muerte, contra la pérdida de la mera vida, que sería la pérdida absoluta. El amor, por el contrario, dice Byung-Chul Han, es una conclusión absoluta porque presupone la muerte, la renuncia de sí mismo. La verdadera esencia del amor consiste en la conciencia de renunciar a sí mismo, en olvidarse de sí como otra mismidad. El poder de Eros implica una impotencia en la que yo, en lugar de afirmarme, me pierdo en el otro o para el otro, que me alimenta de nuevo. Cada uno de los amantes se aleja de sí mismo y se acerca al otro, y muertos en sí, resucitan en el otro. Las imágenes explícitas que envía Gracia son, en los términos que maneja Byung-Chul Han, la exposición de la mera vida. El porno, continúa el filósofo, es la antípoda del eros, aniquila la sexualidad misma. Lo obsceno que tiene el porno no consiste en un exceso de sexo, sino que allí no hay sexo en absoluto. La sexualidad hoy no está amenazada por aquella razón pura que, adversa al placer, evita el sexo por ser algo sucio, sino por la pornografía. Incluso el sexo real ha sido contaminado por la pornografía, adquiere una modalidad porno y la transformación del mundo en porno trae su profanación. Profanación significa, como explica Agamben, el restablecimiento del uso de las cosas que por consagración, sacrare, quedan reservadas a los dioses y, como ello, se sustrae al uso general. La hipervisibilidad aniquila cualquier tipo de comunicación erótica. Dice Han, es obscena y pornográfica la cara desnuda, carente de misterio y de expresión, reducida exclusivamente a estar expuesta. El capitalismo intensifica el progreso de lo pornográfico en la sociedad en cuanto lo expone todo como mercancía y lo exhibe. Recordemos que en la primera fotografía que recibe Rizzo, que es la que perversamente observa una y otra vez y no destruye como hace con la segunda y las subsecuentes, justamente la cara de Gracia no se ve. Dice el relato, en la fotografía la mujer sin cabeza clavaba ostentosamente los talones en un borde del diván, guardaba la impaciencia del hombre oscuro, agigantado por el inevitable primer plano. Estaría segura que no era necesario mostrar la cara para ser reconocida. El infierno, como afirma el propio Rizzo al final del relato, no era culpa de Gracia ni de sus acciones. Dice el narrador, lo que me estuvo mostrando media hora antes de hacerlo no fue otra cosa que el razonamiento y la actitud de un hombre estafado. Un hombre que había estado seguro y a salvo y ya no lo está. Y no logra explicarse cómo pudo ser, qué error de cálculo produjo el desmoronamiento. Porque en ningún momento llamó yegua a la yegua que estuvo repartiendo las soeces fotografías por toda la ciudad, y ni siquiera aceptó caminar por el puente que yo le tendía, insinuando, sin creerla, la posibilidad de que la yegua, en cueros y alzada como prefirió divulgarse, o mimando en el escenario los problemas ováricos de otras yeguas hechas famosas por el Teatro Universal, la posibilidad de que estuviera loca de atar. Nada, él se había equivocado, no al casarse con ella, sino en otro momento que no quiso nombrar. Es como si tanto Rizzo como Gracia fueran, en definitiva,
víctimas. El infierno de Onetti es ese lugar donde Tánatos ha destronado a Eros. Rizo es quien se sacrifica por este último, el que inmerso en el infierno del igual y ante el eterno retorno de lo reprimido, que viene una vez más para manifestarse primero ante sus ojos y luego ante los de los demás, decide ser la encarnación de la agonía del Eros. Este infierno tan temido, como nos advierte Byung-Chul Han, no está tan lejos de dejar de ser ficción, sino es que ya lo ha hecho. Santa María puede ser hoy en día cualquier ciudad y todos somos dignos destinatarios de esas fotografías que revelan todo aquello que no queremos ver. Esto fue Expreso Yatasto. Todas las referencias bibliográficas pueden encontrarlas en la descripción del episodio. El diseño gráfico está, como siempre, a cargo de Café Estudio Audiovisual. Búscalos en Instagram, café-estudio audiovisual.